Esta semana en Vaticano, únanse a este nuevo episodio de Vaticano que celebra el jubileo de los artistas, descubriendo cómo la vocación por la belleza renueva el mundo con esperanza. Después nos sentamos con el cardenal José Torrentino de Mendoza, supervisor del jubileo de los artistas y una de las voces más originales de la Iglesia Católica. Es también un reconocido poeta. Además, les presentamos una charla sobre la caballería y las virtudes caballerescas, cosas del pasado o algo que podemos aplicar todavía hoy. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El Papa Francisco ha nombrado a Sor Raffaella Petrini presidenta de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y presidenta del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según ha anunciado la oficina de prensa de la Santa Sede, Petrini asumirá sus nuevas funciones a partir del 1 de marzo, sucediendo en ambos cargos al cardenal Fernando Verges. Petrini, que ha sido secretaria general del Gobernatorato desde noviembre de 2021, aporta a su nuevo cargo una amplia experiencia académica y administrativa. Nacida en Roma el 15 de enero de 1969, es licenciada en Ciencias Políticas y doctora para la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino, donde también es profesora. Además de su nombramiento en el Gobernatorato de 2005 a 2021, Petrini trabajó en la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Este nombramiento sigue la reciente elección por parte del Papa Francisco de la hermana Simona Brambilla como prefecta del Dicasterio para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, dando así continuidad a la tendencia de nombramiento de mujeres para altos cargos de dirección en el Vaticano. Annuncio vobis gaudium magnum. El suyo es el papel más importante cuando se elige a un nuevo papa. El decano del Colegio Cardenalicio prepara todo para el cónclave, pero al igual que el resto de cardenales, solo puede entrar en la Capilla Sixtina y participar en las elecciones si es menor de 80 años. No es el caso del decano y el vicedecano, a quienes el Papa Francisco ha vuelto a confirmar. El cardenal Giovanni Battista Re tiene 91 años y el cardenal Leonardo Sandri 81. De celebrarse pronto un cónclave, ninguno de los dos lo encabezaría. El cardenal Re, junto con el cardenal camerlengo Kevin Farrell, sería el encargado de preparar el cónclave y ayudar en la administración de la Iglesia durante la sede vacante. En el interior de la Capilla Sixtina, el cónclave está dirigido por el cardenal obispo más antiguo. De los 252 cardenales vivos, solo 13 son cardenales obispos. Este es el nivel más alto, seguido de los cardenales sacerdotes y diáconos. El cardenal obispo de mayor rango en la actualidad es el cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado y número 2 en la jerarquía eclesiástica. Parolin presidirá a los 138 cardenales que elegirán al nuevo sucesor de Pedro. A día de hoy, el Papa Francisco ha nombrado a 110, el Papa Benedicto XVI a 23 y el Papa Juan Pablo II a 5. Como decíamos, este mes de febrero, el Santo Padre de 88 años ha vuelto a nombrar al decano y al vicedecano, poco antes de que sufriera un ataque de bronquitis que acabó causando su hospitalización. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. Tras su hospitalización, el Papa Francisco recibió las cartas de presos de la cárcel milanesa de San Vittore después de que se cancelara la visita papal a los estudios de cine italianos en Cinecittà. Los reclusos, que habían preparado un concierto especial para esta visita del Papa como parte de su rehabilitación a través de la música, expresaron su afecto y sus oraciones por la recuperación del pontífice. El cardenal Charles Maung Bo expresó su profundo pesar por la muerte del padre Donald Martin Yenang Win, asesinado el 14 de febrero de 2025 en Myanmar. El presidente de la Conferencia Episcopal de Myanmar ha pedido que se ponga fin a la violencia para evitar tragedias semejantes en el futuro. En su mensaje de condolencias hizo hincapié en la necesidad de unidad y reconciliación y rezó para que el sacrificio de este padre y de muchos otros traiga la paz a la nación.
En una reciente entrevista con un periódico local italiano, el cardenal Pietro Parolin abogó por un enfoque multilateral de la paz, subrayando la necesidad de soluciones integradoras. Expresó un cauto optimismo sobre la tregua en Gaza, destacando avances como la liberación de rehenes y el aumento en la ayuda humanitaria. Parolin destacó la importancia de apoyar la estabilidad de Siria y advirtió que la desconfianza mutua obstaculiza la diplomacia. También subrayó la necesidad de que Europa vuelva a conectar con su herencia cristiana para recuperar esta unidad. En solidaridad con el llamamiento a la paz del Vaticano, los obispos africanos han invitado a los cristianos a unirse en un triduo de oración y ayuno del 3 al 5 de marzo por la paz en la República Democrática del Congo. Los obispos del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, SECAM, con sus iniciales, destacaron la violencia actual, especialmente en el este del Congo, y condenaron la explotación de los recursos de África, que solo alimenta el conflicto. Este fin de semana, del viernes 21 al domingo 23 de febrero, tuvo lugar el Jubileo de los Diáconos, que invitó a los diáconos permanentes y a sus familias a compartir experiencias y asistir a la catequesis, peregrinar a la Puerta Santa y participar en la Santa Misa en la Plaza de San Pedro. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano. Dentro de unos minutos regresamos con una mirada muy especial al Jubileo de los Artistas. La Iglesia siempre ha tenido una relación con los artistas que puede calificarse de natural y especial. El Jubileo de los Artistas y el Mundo de la Cultura comenzó con una conferencia internacional en los museos vaticanos para debatir sobre la transmisión del patrimonio religioso y artístico. El director de la National Gallery de Londres, Gabriel Finaldi, destacó el poder trascendente del arte. El encuentro con el arte y la belleza es siempre, en cierto modo, un encuentro con lo luminoso, con lo que está más allá. Y de hecho, la Iglesia en particular ha sido muy hábil en el uso de las artes para hacer más profunda la experiencia religiosa. Finaldi subrayó la importancia de enseñar a las generaciones futuras a apreciar la belleza. Creo que el arte y la belleza pueden hablar a través del tiempo, pueden hablar a través de diferentes experiencias humanas y por eso es muy importante, sobre todo con los jóvenes, que les demos la oportunidad y tratemos de desarrollar una sensibilidad dirigida justamente a eso. Durante el fin de semana del Jubileo, las puertas del Palacio Lateranense se abrieron al público para acoger a diversas actuaciones de estudiantes de distintas escuelas de arte de Roma. Il dolore sia condannato a tacere. El padre Gabriel Becchione trabaja estrechamente con los jóvenes y les anima a utilizar su talento para dar gloria a Dios. Para glorificar a Dios simplemente hay que ser veraz, en el mismo sentido en el que Santo Tomás de Aquino decía que donde quiera que haya materia prima, ya sea pintura, música, teatro, actuación, ya se está glorificando a Dios, a veces inconscientemente, a veces implícitamente, a veces explícitamente. Creo que allí donde existe ese amor por la verdad, ya se está hablando de Dios. ¿Y cómo podemos utilizar las interpretaciones para dar gloria a Dios? Artistas de todo el mundo viajaron para mostrar sus obras y conectar con otras personas de ideas afines. El Papa Francisco se reunió con Nika Safronov, uno de los artistas contemporáneos más queridos de Rusia. Safronov regaló un cuadro personal al Santo Padre y compartió que la obra conmovió profundamente al Papa. Estaba en Buenos Aires en un viaje de negocios creativo. Tenía un cliente allí. Y cuando llegué, me enteré de que el Papa Francisco había comenzado su ministerio sacerdotal en aquella iglesia. Tomé una foto y la dibujé. Cuando volví a Moscú, la pinté. Fue alrededor del año 2020. Safronov volverá a casa inspirado por su estancia en la Ciudad Eterna. ¿Sabe? Antes de esta entrevista de hoy, estaba paseando por Roma,
parándome en todas las iglesias del recorrido. Me hizo pensar en que, incluso en Rusia, carecemos de iglesias como estas porque muchas fueron destruidas durante la época soviética. Fue una pérdida tremenda. Uno realmente puede sentir la espiritualidad que te llena, enriquece mi trabajo creativo y cada vez que vuelvo de Italia siento una increíble oleada de fuerza. Hago muchos bocetos aquí que, más tarde, pasan a formar parte de toda una serie. Algunos artistas seleccionados han recibido una pequeña habitación cerca del Vaticano como espacio para poder exponer sus obras de arte a lo largo de este año jubilar. El primer artista en hacerlo ha sido el pintor francés de origen chino Yang Peiming, que ha reflexionado sobre la esperanza en sus 27 retratos de presos y personal de la cárcel de Regina Coeli. Creo que el tema lo dio el Papa Francisco, que está muy en sintonía con la idea de la esperanza. Cuando estás en la cárcel tienes que prepararte para el día en que te liberen, así que creo que es un tema universal. En esta exposición no se puede entrar, la gente ve la exposición desde fuera, es como una cárcel. Hay 27 personas hacinadas en un espacio pequeño, lo que ya es simbólico. Cuando se visitan exposiciones y museos de todo el mundo, siempre se empieza con pinturas antiguas relacionadas con la iglesia, son los cimientos de otra civilización. Por ejemplo, cuando ves el Louvre de París o los Uffizi de Florencia, todo empieza por ahí. Los artistas en el pasado vivían gracias a la iglesia. El arte y la espiritualidad han compartido durante mucho tiempo una poderosa conexión, y los artistas utilizan su obra para explorar y cuestionar nuestras creencias. Desde los íconos religiosos hasta las expresiones modernas, el arte nos invita a reflexionar sobre lo divino y nuestro lugar en el mundo. El arte es el verdadero debut de la fe, dijo el gran poeta católico Paul Claudel, una afirmación que resuena profundamente en el cardenal José Torrendino Mendoza, responsable de la Oficina de Educación y Cultura del Vaticano. En esta exclusiva entrevista, el cardenal profundiza en la importancia de la cultura y el arte en la misión de la Iglesia, especialmente en relación con el jubileo de los artistas y el mundo de la cultura. Eminencia, usted está al frente de la Oficina de Cultura y Educación del Vaticano y su dicasterio ha sido determinante en la preparación del jubileo de los artistas y del mundo de la cultura. ¿Por qué necesita el mundo la cultura? ¿Por qué necesita la Iglesia comprometerse con el mundo de la cultura? Sabemos cómo el Evangelio, en el misterio de la encarnación de Jesús, se revela a los hombres de forma encarnada, inculturada. Como nos recuerda el concilio, la cultura es, pues, aliada de la manifestación de Dios. Y dentro de las culturas, los artistas ocupan un lugar especial porque son capaces de hacer visible o audible el misterio. En este sentido, los artistas son colaboradores de la Iglesia en la búsqueda de la verdad y en la traducción del misterio de Dios al lenguaje de los sentidos. ¿Podría darme un ejemplo de cómo los artistas de hoy hacen visible este misterio de la fe? Por ejemplo, cuando escuchamos la Pasión según San Mateo de Bach o escuchamos la música del Mesías de Händel, ahí captamos un profundo sentido de trascendencia, una interpretación de los misterios de Jesús, de su vida, de su pasión, pero también un gran cuadro, ya sea figurativo o más minimalista o abstracto, es capaz de representar el misterio de Dios. Los artistas son importantes para nuestra humanidad y nuestra búsqueda de Dios, porque nos ayudan a buscar constantemente una verdad que, en definitiva, no es de este mundo. Por eso, un gran poeta católico, Paul Claudel, escribió algo muy cierto. Dijo, el arte es una propedéutica para la fe, es decir, el arte prepara nuestra alma para el encuentro con el absoluto, para el encuentro con Dios. El diálogo entre la Iglesia y los artistas siempre ha sido un diálogo muy cercano, pero también a veces lleno de tensiones. Incluso si pensamos en Miguel Ángel, también sucede con los artistas contemporáneos. A veces incluso existe controversia al respecto. Como Iglesia, ¿cómo gestionamos hoy este diálogo con el mundo de los artistas? Y oggi si parla veramente di un'amicizia
Hoy lo que tratamos en realidad es una amistad que hay que reconstruir. Necesitamos la contribución que los artistas ofrecen para hacerla más viva, más adaptada a los sentidos. Una cosa es este diálogo de la Iglesia con el mundo del arte en general, con creyentes y no creyentes, pero al mismo tiempo hoy en día vemos síntomas muy positivos que ya se encuentran dentro de la Iglesia. Muchas personas están descubriendo su vocación artística. Tenemos en nuestras comunidades católicas una especie de despertar de la vocación de tantos jóvenes artistas, músicos, pintores, poetas, que están tratando de unir su fe con su trabajo, con su investigación en el campo del arte, y esto es sin duda un signo de esperanza para nosotros. Muchas gracias, gracias por su tiempo. Gracias también a ustedes por escucharme. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Debemos redescubrir la dignidad de la humanidad. Se subestima la importancia de la esperanza. Obtuvo su fuerza y esperanza de la oración. La acción más importante es la oración. A tiro de piedra de la famosa Plaza Navona de Roma se encuentra un tesoro arquitectónico, Santa María del Alma. Estrechamente vinculada al Imperio Austrohúngaro, alberga una importante reliquia del último emperador de Austria, que finalizó la Primera Guerra Mundial y fue exiliado, el Beato Carlos. Una de las órdenes de caballeros católicos más antiguos eligió la biblioteca situada bajo la iglesia para celebrar un encuentro entre sus caballeros, la Curia Vaticana y la sociedad romana. ¿Por qué promueve usted el concepto de esperanza? ¿Qué significa y qué relevancia tiene hoy? Mi abuelo, el Beato Karl, venía de ser emperador de Austria y rey de Hungría, en uno de los momentos más complicados de la historia, en plena Primera Guerra Mundial. Rezaba mucho, iba todos los días a misa y sacaba su fuerza y su esperanza de la oración y de la conexión personal y muy particular que mantenía a diario con Dios. La Orden de San Jorge se remonta siglos atrás y está relacionada con Habsburg-Lorraine, la antigua casa imperial y real del Sacro Imperio Romano Germánico. Para celebrar el año jubilar, la Orden organizó una mesa redonda bajo el título El poder de la esperanza. Personalmente creo que la importancia de la esperanza está infravalorada en nuestro tiempo. Muy a menudo se confunde con el optimismo, pero lo principal de la esperanza es que implica una llamada a la acción. Por eso, creo que ha sido muy importante que el Papa haya puesto este Año Santo bajo el tema de peregrinos de la esperanza, porque todos somos peregrinos, toda nuestra vida es una peregrinación, pero esta peregrinación adquiere su sentido teniendo esperanza. El celebrante principal de la misa previa y uno de los participantes en la mesa redonda fue el cardenal Kurt Koch. El cardenal destacó la importancia de las virtudes y los valores caballerescos en la actualidad. Creo que debemos redescubrir la dignidad del ser humano. Este es un reto muy grande que tiene la sociedad actual, sobre todo en lo que se refiere al comienzo y al final de la vida humana. Diría que definir esto, hacer lo que es justo en este mundo y tener la fuerza de la oración es lo más importante para un cristiano. El embajador de Hungría ante la Santa Sede, Eduard von Habsburg-Lorraine, también estuvo presente. Habló de sus libros más recientes sobre los valores que han guiado a su familia a lo largo de los siglos. The Habsburg Way ha tenido un gran éxito internacional, sobre todo en Estados Unidos.
Escribí este libro y empecé a conceder entrevistas en podcasts y a diferentes youtubers en Estados Unidos. Hablé con gente que creía entender cada línea del libro que escribí sobre los Habsburgo. Recuerdo una conversación con una podcaster en la que ella decía: ¿sabe, señor embajador? Leí ese capítulo en el que habla de la subsidiariedad y me impresionó que me hablaba a mí. Y pensé, vaya, cuando era joven, los valores eran algo que me parecían aburrido. Valores eran una palabra que no significaba nada. Pero en el mundo en el que vivimos hoy, la gente está redescubriendo que necesitamos estas cosas. Los valores más importantes, sobre todo en el mundo de la política y la diplomacia. En varias ocasiones me han preguntado personalmente, ¿un diplomático de alto rango debe estar mintiendo todo el tiempo? No, yo nunca miento. Es absolutamente un concepto que no debes... Es que no puedes ser creíble si mientes de vez en cuando. Puedes eludir la verdad, puedes no decir nada, puedes intentar evadirte, pero no puedes mentir. Antes, en el discurso de Benedicto XVI, hemos escuchado que en su encíclica Spe Salvi estableció esta conexión entre esperanza y acción. ¿Qué acciones son necesarias hoy? La acción más importante es la oración, y quiero animaros a todos a que al menos oréis un poco, pues hacerlo cambiará vuestras acciones de manera muy significativa.